Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Seguimos con la serie sobre Malvinas. Hoy, 1982, de Juan Bautista Joffre, la reconstrucción histórica más exhaustiva de este año decisivo, hecha casi 30 años después con acceso a documentos que en su momento eran secretos de Estado. Juan Bautista Joffre no es un autor cualquiera para escribir sobre este tema. Fue director de la SAID, la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, durante los años 90, y a lo largo de su carrera posterior como periodista e historiador se especializó en reconstruir episodios centrales de la historia política argentina del siglo XX a partir de archivos de inteligencia, documentos diplomáticos desclasificados y entrevistas directas con protagonistas de primera línea. 1982, publicado en 2011, casi 30 años después de la guerra, se beneficia de algo que los libros anteriores de esta serie, escritos en 1983, 1993 y 1997, todavía no tenían disponible. El paso del tiempo permitió la desclasificación progresiva de archivos diplomáticos y de inteligencia, tanto argentinos como de otros países involucrados, que Joffre pudo consultar y cruzar con entrevistas propias para construir la reconstrucción histórica más completa y detallada de este año que hemos visto hasta ahora en esta serie. A diferencia de Malvinas, la trama secreta, escrito por periodistas con acceso a fuentes vivas apenas terminada la guerra, este libro tiene la ventaja, y también las limitaciones propias, de la distancia histórica. Joffre puede contrastar los testimonios con documentos de archivo que en 1983 todavía eran secretos, pero al mismo tiempo trabaja con una memoria de los protagonistas ya reconstruida y filtrada por casi 3 décadas de relecturas públicas del conflicto. El libro abarca todo el año calendario 1982, no solamente los 74 días de guerra, reconstruye el clima político y diplomático de los meses previos a la invasión, el desarrollo completo del conflicto, y las consecuencias políticas inmediatas de la derrota durante el resto del año, hasta la salida final de Galtieri de la conducción del gobierno militar. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, ¿qué nueva información aportan los archivos desclasificados que Joffre pudo consultar, en comparación con lo que ya sabíamos por los libros anteriores de esta serie? Segundo, el rol específico de la inteligencia internacional, incluida la de Estados Unidos, durante el conflicto. Tercero, cómo la documentación posterior confirma o matiza los errores de cálculo de la conducción militar argentina. Cuarto, el proceso político que siguió a la derrota, incluyendo la caída de Galtieri y el camino hacia la apertura democrática. Y quinto, ¿qué valor específico aporta una reconstrucción histórica con distancia temporal frente al periodismo de investigación inmediato que vimos en el libro anterior de esta serie? Arrancamos. Joffre dedica el primer tramo de su libro a reconstruir, con mayor profundidad que los libros anteriores de esta serie, la larga historia de negociaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas, que se extendía ya por más de una década antes de la guerra, con distintas rondas de conversaciones bajo mediación de las Naciones Unidas que, según documenta el libro con archivos del propio Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, habían generado expectativas reales, en ciertos sectores de la diplomacia argentina, de una eventual transferencia negociada de soberanía en un plazo relativamente cercano. El libro documenta, con documentos diplomáticos desclasificados de la época, el creciente malestar de la conducción militar argentina ante lo que percibía como una desaceleración deliberada de esas negociaciones por parte británica durante 1981, en particular después de que el gobierno de Margaret Thatcher redujera la presencia naval permanente en el Atlántico Sur como parte de un recorte presupuestario de defensa, una señal que, según reconstruye Joffre a partir de análisis de inteligencia de la época, la Argentina interpretó, de manera decisiva y en definitiva errónea, como un indicio de desinterés estratégico británico por sostener militarmente su presencia en las islas. Un aporte específico de este libro es la reconstrucción del rol de la diplomacia argentina en organismos multilaterales durante los años previos, incluyendo gestiones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que habían logrado,
en años anteriores, resoluciones favorables al reclamo argentino de reanudar negociaciones de soberanía, un historial diplomático que, según documenta Joffre, alimentó dentro de la conducción militar la sensación de que el reclamo argentino gozaba de un respaldo internacional más sólido y más determinante de lo que en los hechos, al momento de la crisis, terminaría demostrando ser. El libro también reconstruye, con mayor detalle que los libros anteriores de esta serie, la dimensión de política interna argentina que atravesaba estas negociaciones diplomáticas, sectores nacionalistas dentro y fuera de las Fuerzas Armadas que presionaban por una resolución más rápida del reclamo de soberanía, y que veían en la lentitud de las negociaciones bajo mediación de Naciones Unidas una prueba adicional de que la vía exclusivamente diplomática no bastaría para resolver la cuestión en un plazo políticamente aceptable para la propia dictadura. Joffre reconstruye también, con documentos de archivo del propio canciller argentino de la época, Nicanor Costa Méndez, las gestiones diplomáticas específicas de los primeros meses de 1982, incluyendo una ronda de conversaciones en Nueva York a fines de febrero que, según el libro documenta con actas y memorandos internos, terminó en un punto muerto que la conducción militar argentina interpretó como la confirmación definitiva de que la vía diplomática ya no ofrecía perspectivas razonables de resultado en un plazo aceptable. Ese fracaso puntual de las negociaciones de Nueva York es, según reconstruye Joffre, uno de los detonantes inmediatos que aceleró la decisión final de avanzar militarmente. El libro también documenta, con mayor precisión que las fuentes disponibles para los autores de Malvinas, la trama secreta en 1983, el contenido específico de los cables diplomáticos que la Embajada Argentina en Londres enviaba a Buenos Aires en esas semanas finales, cables que, según reconstruye Joffre a partir de los archivos del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, ya advertían sobre un endurecimiento perceptible en el tono de ciertos funcionarios británicos, información que llevó a la conducción militar pero que, según documenta el libro, no modificó sustancialmente el rumbo de decisiones que a esa altura ya estaban prácticamente definidas. ¿Qué aporta esta reconstrucción de largo plazo? Sitúa la decisión de 1982 dentro de una historia diplomática mucho más larga, mostrando que la guerra no surgió de manera repentina, sino como el desenlace de una acumulación de frustraciones diplomáticas y de una lectura, en definitiva errónea, de las señales que el Reino Unido enviaba en los años inmediatamente anteriores. ¿Por qué es importante? Porque complementa el análisis de Malvinas, la trama secreta, que vimos en el vídeo anterior de esta serie, mientras aquel libro se concentraba en las semanas inmediatas a la decisión de invadir. Este libro muestra que los errores de cálculo diplomático tenían raíces bastante más profundas, en una lectura acumulada durante años de las señales, reales y mal interpretadas, que llegaban desde Londres. Uno de los aportes centrales de este libro, y lo que lo distingue metodológicamente de los libros anteriores de esta serie, es el acceso de Joffre a archivos de inteligencia que en el momento de la guerra eran información clasificada de máximo nivel, tanto de la propia SAI argentina como de documentos diplomáticos estadounidenses y británicos desclasificados progresivamente en las décadas posteriores al conflicto. El libro reconstruye, a partir de esta documentación, el funcionamiento interno de los servicios de inteligencia argentinos durante el conflicto, incluyendo las evaluaciones que estos organismos hacían sobre la capacidad de respuesta británica en tiempo real durante la crisis, evaluaciones que, según documenta Joffre, en algunos casos alertaban sobre riesgos que la conducción política y militar decidió finalmente no priorizar en su toma de decisiones, en lo que el propio autor describe como un patrón donde la inteligencia técnica disponible no siempre llegaba a modificar decisiones ya tomadas por razones políticas. Joffre también documenta, con mayor detalle que las fuentes disponibles en 1983, el intercambio de información de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido durante el conflicto, incluyendo un nivel de cooperación en materia de inteligencia satelital y de comunicaciones que resultó, según reconstruye el libro, decisivo para las operaciones militares británicas, información que en el momento de publicarse Malvinas,
la trama secreta en 1983 todavía no era de dominio público con el nivel de detalle que los archivos desclasificados décadas después permitieron confirmar. El libro dedica también un capítulo a explicar cómo estos archivos de inteligencia fueron desclasificándose progresivamente en distintos países a lo largo de los años, un proceso que Joffre sigue de cerca en su trabajo de archivo, señalando que información se volvió pública en cada década posterior al conflicto y cómo cada nueva desclasificación fue permitiendo, poco a poco, completar zonas de esta historia que durante mucho tiempo permanecieron solamente accesibles mediante especulación o testimonios parciales. ¿Qué aporta este acceso a archivos de inteligencia? Permite confirmar, con documentación de origen oficial y no solamente con testimonios reconstruidos, buena parte de lo que el periodismo de investigación de los años 80 y 90 ya había reconstruido mediante fuentes vivas, además de sumar detalles operativos, como la cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido, que en esos primeros libros todavía no podían documentarse con el mismo nivel de precisión. ¿Por qué es importante? Porque muestra el valor específico de la distancia temporal en la reconstrucción histórica. Ciertos hechos solo pueden documentarse con precisión cuando los archivos correspondientes finalmente se desclasifican, un proceso que en materia de inteligencia y diplomacia internacional suele demorar décadas. Joffre revisita la decisión de invadir las islas, ya analizada en el libro anterior de esta serie, pero ahora con documentación adicional que permite matizar y, en algunos aspectos, confirmar con mayor precisión los hallazgos que Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi ya habían reconstruido en 1983 a partir de fuentes vivas. El libro reproduce fragmentos de actas y memorandos internos de la Junta Militar que, en el momento en que se escribió la trama secreta, todavía no estaban disponibles ni siquiera para periodistas con buenas fuentes dentro de las Fuerzas Armadas. Un aporte específico de este capítulo es la reconstrucción, con mayor precisión cronológica, de la secuencia exacta de reuniones y decisiones que llevaron del primer planteo de una eventual acción militar, a mediados de 1981, hasta la fecha final de la invasión el 2 de abril de 1982. Joffre documenta, con fechas y participantes específicos extraídos de actas internas, una cronología más precisa de cómo fue madurando la decisión dentro de la Junta Militar, confirmando en términos generales el relato ya construido por el libro anterior, pero con un nivel de precisión documental que en 1983 todavía dependía enteramente de la memoria de las fuentes consultadas. El libro también aporta nueva información sobre las deliberaciones internas acerca de la fecha específica elegida para la invasión, documentando consideraciones que combinaban tanto el cálculo político de aniversarios simbólicos como razones más prosaicas de logística militar y de condiciones climáticas en el Atlántico Sur, que hacían preferible una acción antes del invierno austral. Esta combinación de factores simbólicos y prácticos en la elección de la fecha es un matiz que los libros anteriores de esta serie no habían podido documentar con el mismo nivel de detalle. Joffre dedica también varias páginas a contrastar las distintas versiones que, con el correr de las décadas, distintos protagonistas de la Junta Militar dieron en entrevistas posteriores sobre su propio rol en la decisión de invadir, versiones que, según señala el propio autor con honestidad metodológica, muchas veces buscaban minimizar la responsabilidad personal de quien las daba, una tendencia natural en cualquier protagonista de un episodio histórico con semejante costo humano y político. Que el trabajo de archivo permite contrastar con mayor objetividad que la que ofrece cualquier testimonio aislado. El libro reconstruye también, con documentación específica, el rol del entonces canciller Nicanor Costa Méndez en las horas finales previas a la decisión, incluyendo sus propias reservas, documentadas por Joffre a partir de testimonios de colaboradores directos, sobre la falta de un respaldo diplomático internacional suficientemente sólido antes de proceder con una acción militar. Según reconstruye el libro, esas reservas fueron finalmente desestimadas por la conducción militar, que consideraba que la propia acción militar generaría, por sí sola, la legitimidad internacional que la vía diplomática todavía no había logrado consolidar, un cálculo que, como ya vimos en el libro anterior de esta serie, resultaría profundamente equivocado.
Joffre también documenta, con mayor precisión que las fuentes disponibles en 1983, las comunicaciones internas entre el Estado Mayor Conjunto y los comandos operativos designados para la primera fase de la operación de desembarco, mostrando el nivel de secreto compartimentado con el que se manejó la planificación, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas, en las semanas inmediatamente anteriores al 2 de abril, un secreto que, según el libro documenta, generó sorpresa genuina incluso entre oficiales de rango medio que solo se enteraron de los detalles completos de la operación en las horas inmediatamente previas a su ejecución. ¿Qué aporta esta revisión con nueva documentación? Confirma, en líneas generales, el relato ya construido por Malvinas, la trama secreta, pero con un nivel de precisión cronológica y documental que solo el acceso a archivos internos, décadas después, puede ofrecer, un ejemplo claro de cómo la historia se sigue escribiendo y afinando con el correr del tiempo. ¿Por qué es importante? Porque muestra que el periodismo de investigación inmediato y la historiografía de archivo con distancia temporal no son enfoques opuestos, sino complementarios. El primero capta el clima y los testimonios vivos de un momento que se pierden con el tiempo, y el segundo aporta la precisión documental que solo la desclasificación posterior permite confirmar. Un capítulo central del libro reconstruye, con documentación desclasificada de varios países, el rol de la inteligencia internacional durante el conflicto, más allá de la ya conocida cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Joffre documenta el interés que otros países de la región y organismos de inteligencia de distintas potencias tenían en el desarrollo del conflicto, tanto por su dimensión geopolítica en plena Guerra Fría como por el precedente que un conflicto de este tipo podía sentar para otras disputas territoriales en distintas partes del mundo. El libro reconstruye también, con mayor detalle que los libros anteriores de esta serie, el rol de la inteligencia soviética en el seguimiento del conflicto, un actor que por razones obvias del contexto de Guerra Fría observaba con atención cualquier fricción entre un país latinoamericano y una potencia occidental, aunque sin una intervención directa que alterara el curso del conflicto más allá del seguimiento informativo y del eventual aprovechamiento propagandístico de la situación en su disputa global con Occidente. Joffre documenta también, con fuentes de archivo específicas, el rol de Chile durante el conflicto, un país con el que Argentina mantenía en esos años una relación fronteriza tensa por el diferendo del Canal de Beagle, y que según reconstruye el libro brindó a Gran Bretaña cierta colaboración de inteligencia sobre movimientos militares argentinos en el sur del continente, una dimensión geopolítica regional que los libros anteriores de esta serie, centrados más en la experiencia argentina directa, no habían desarrollado con el mismo nivel de detalle. El libro también reconstruye el funcionamiento de la propia inteligencia argentina durante el conflicto, documentando tanto sus capacidades reales, más limitadas de lo que la propia conducción militar asumía públicamente, como los esfuerzos, no siempre exitosos, por anticipar los movimientos de la Fuerza de Tarea Británica a medida que se aproximaba al Atlántico Sur. Un episodio que Joffre reconstruye con particular detalle es el del seguimiento de inteligencia sobre el desplazamiento de la Fuerza de Tarea Británica desde su salida de Portsmouth a comienzos de abril, incluyendo los intentos, limitados por la escasa capacidad satelital propia de la Argentina en ese momento, de anticipar su ruta y velocidad de aproximación al Atlántico Sur. El libro documenta que buena parte de la información más precisa sobre esos movimientos, cuando llegaba a la conducción argentina, provenía de fuentes indirectas y de análisis de comunicaciones abiertas, más que de capacidades de inteligencia técnica propiamente dichas, una asimetría tecnológica que contrastaba fuertemente con la capacidad de seguimiento satelital de la que disponía el bando británico gracias a la cooperación estadounidense ya mencionada. Joffre también dedica un pasaje a documentar el rol de la inteligencia militar francesa durante el conflicto, en relación específicamente con el suministro y el conocimiento técnico de los misiles Exocet que la Argentina había adquirido de Francia, un tema sensible que generó tensiones diplomáticas entre París y Buenos Aires, dado que Francia, como aliado de la OTAN, terminó cooperando con el Reino Unido en materia de información técnica sobre las capacidades y vulnerabilidades de ese armamento.
de origen francés que la Argentina estaba utilizando contra fuerzas británicas. ¿Qué muestra esta dimensión internacional? Que el conflicto de Malvinas, más allá de su dimensión bilateral entre Argentina y el Reino Unido, estuvo atravesado por una red mucho más amplia de intereses de inteligencia internacional propios del contexto de Guerra Fría, con actores regionales y globales observando y, en algunos casos, interviniendo indirectamente en su desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a entender que las capacidades y limitaciones de la propia inteligencia argentina durante el conflicto no operaban en el vacío, sino en un contexto internacional de intereses cruzados que la conducción militar argentina, según documenta el libro, no siempre logró leer con la sofisticación que la situación exigía. A diferencia de los libros anteriores de esta serie, que se concentran principalmente en el desarrollo del conflicto mismo, 1982 dedica una parte sustancial de su análisis a las consecuencias políticas inmediatas de la derrota, dentro del mismo año calendario que le da título al libro. Joffre reconstruye, con documentación de archivo, el proceso interno dentro de la junta militar que llevó a la salida de Leopoldo Galtieri de la conducción, apenas días después de confirmada la rendición del 14 de junio. El libro documenta las presiones internas dentro de las tres Fuerzas Armadas para desplazar a Galtieri, incluyendo las negociaciones entre distintos sectores militares sobre quién debía asumir la conducción en un momento de crisis institucional sin precedentes para el régimen. Joffre reconstruye también el clima social inmediato a la derrota, con manifestaciones públicas que, por primera vez en años, cuestionaban abiertamente y sin ambigüedad a la conducción militar, un quiebre de la relación entre la dictadura y la sociedad civil que el libro documenta como el principio del fin del régimen instaurado en 1976. El libro reconstruye también el proceso posterior, ya con Reinaldo Vignone al frente del gobierno militar, de negociación de una salida institucional hacia elecciones democráticas, un proceso apurado por la propia debilidad del régimen tras la derrota, y que Joffre documenta con detalle a partir de archivos internos sobre las discusiones dentro de las Fuerzas Armadas acerca de los tiempos y condiciones de ese traspaso de poder, que finalmente se concretaría en diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín. Un aporte específico de este capítulo es la reconstrucción de cómo la derrota de Malvinas aceleró, de manera directa y dachamente el proceso de apertura democrática argentina, no como causa única, dado que la crisis económica y el desgaste de casi una década de dictadura ya venían erosionando al régimen desde antes, pero sí como el catalizador final que hizo insostenible la continuidad del gobierno militar en los términos en que había gobernado hasta entonces. Joffre documenta también, con testimonios y archivos internos, el clima específico dentro del propio ejército en los días inmediatamente posteriores a la rendición, incluyendo el aislamiento creciente que sufrió Galtieri entre sus propios pares, que según el libro reconstruye lo responsabilizaban cada vez más abiertamente por una derrota que ponía en riesgo la continuidad institucional de las tres Fuerzas Armadas en su conjunto, no solamente su liderazgo personal. Ese aislamiento interno, documenta Joffre, se aceleró en cuestión de días, hasta desembocar en su renuncia forzada apenas una semana después de confirmada la rendición. El libro también reconstruye, con documentación específica, el rol que jugaron ciertos sectores de la Marina y la Fuerza Aérea en las negociaciones internas sobre quién sucedería a Galtieri, negociaciones atravesadas todavía por las mismas rivalidades institucionales entre las tres fuerzas que documentamos en el vídeo anterior de esta serie sobre Malvinas. La trama secreta, una continuidad que Joffre señala explícitamente como prueba de que esas tensiones no se disolvieron con el fin de la guerra, sino que se trasladaron directamente a la crisis de sucesión posterior. Joffre reconstruye también, con detalle, la sucesión de Vignone en la presidencia y las condiciones específicas que las Fuerzas Armadas intentaron negociar antes de la entrega definitiva del poder, incluyendo pretensiones de autoamnistía y de participación institucional futura que, según documenta el libro, encontraron cada vez menos margen de negociación a medida que se acercaba la fecha de las elecciones, dado el rechazo creciente de la sociedad civil y de la futura dirigencia democrática a
Cualquier condicionamiento previo impuesto por un régimen que salía del poder profundamente desprestigiado tanto por la derrota militar como por las violaciones a los derechos humanos que ya empezaban a ventilarse públicamente con mayor fuerza. ¿Qué aporta este análisis de las consecuencias políticas? Completa el círculo que esta serie viene recorriendo, desde la experiencia de combate, pasando por la desinformación oficial y las decisiones secretas que llevaron a la guerra, hasta las consecuencias políticas directas que la derrota tuvo sobre el propio régimen que la había decidido. ¿Por qué es importante? Porque muestra, con documentación de archivo, algo que muchas veces se menciona de manera genérica sin sustento documental preciso, que la Guerra de Malvinas no fue solamente una tragedia humana y militar, sino también el catalizador político directo que aceleró el retorno de Argentina a la democracia. 1982 se publicó en 2011, en un momento en que Argentina ya contaba con casi 3 décadas de democracia y una producción historiográfica considerable sobre la Guerra de Malvinas, incluyendo los libros de Kohn, Esteban, y Esperanza y Cittadini, y Cardoso, Kirchbaum y van der Kooi que ya analizamos en esta serie. El aporte específico de Joffre fue ofrecer, por primera vez, una reconstrucción que integrara sistemáticamente todos los archivos disponibles hasta ese momento en un solo relato histórico coherente y cronológicamente preciso. El libro fue recibido, según documentan reseñas de la época de su publicación, como un aporte de referencia dentro de la historiografía sobre el conflicto, valorado particularmente por historiadores y especialistas por su rigor de archivo, aunque también generó debate en algunos sectores por las interpretaciones políticas específicas que Joffre, con una trayectoria profesional propia dentro del propio aparato de inteligencia del Estado argentino, aunque en décadas posteriores a la guerra. Introduce en ciertos pasajes de su análisis, algo que conviene tener presente al leer el libro con sentido crítico, como corresponde con cualquier obra de este tipo. Dentro de esta serie que estamos recorriendo en el canal, este libro cumple una función de síntesis, retoma y profundiza, con documentación de archivo más completa, buena parte de lo que ya vimos en Malvinas, la trama secreta, sumando además el análisis de las consecuencias políticas inmediatas de la derrota que aquel libro, escrito apenas meses después de terminada la guerra, todavía no podía desarrollar con la misma perspectiva histórica. Vale la pena señalar también que Joffre continuó, en años posteriores a este libro, publicando trabajos adicionales sobre distintos periodos de la historia política argentina del siglo XX, consolidando una obra extensa de reconstrucción histórica basada en archivos de inteligencia y documentación diplomática, de la cual 1982 es una de las piezas más consultadas específicamente en relación con la Guerra de Malvinas. El libro también dialoga, de manera explícita en varios pasajes, con el ya mencionado informe Rattenbach, la evaluación militar interna sobre la conducción de la guerra que permaneció clasificada durante décadas y que, cuando finalmente se desclasificó por completo ya entrado el siglo XXI, confirmó buena parte de las críticas que tanto el periodismo de investigación de los años 80 como la propia sociedad civil venían planteando desde el mismo año 1982. Joffre utiliza ese informe como una de sus fuentes documentales centrales, contrastándolo sistemáticamente con los archivos diplomáticos y de inteligencia adicionales que él mismo pudo reunir. Un aspecto adicional que distingue a este libro es su tratamiento de la recepción internacional del conflicto en la prensa de otros países latinoamericanos, un ángulo que los libros anteriores de esta serie, más centrados en la experiencia y la documentación estrictamente argentina o angloamericana, no habían desarrollado con el mismo nivel de detalle, mostrando cómo la guerra fue interpretada, con matices bastante distintos entre sí, por gobiernos y opiniones públicas de la región que oscilaban entre la solidaridad retórica con el reclamo argentino y la cautela ante un precedente de uso de la fuerza para resolver disputas territoriales. ¿Qué lugar ocupa este libro en el panorama general? El de una síntesis histórica de referencia, escrita con la distancia temporal y el acceso documental que ningún libro anterior de esta serie pudo tener, integrando en un solo relato coherente buena parte de lo que el periodismo de investigación y los testimonios directos habían documentado por separado en las décadas anteriores. ¿Por qué es importante?
porque muestra cómo la comprensión histórica de un evento como este sigue evolucionando y perfeccionándose con el tiempo, a medida que nuevos archivos se desclasifican y nuevas generaciones de historiadores pueden integrar esa información con la distancia crítica que el paso de las décadas permite. Terminamos 1982. Cerramos con la misma evaluación honesta que venimos aplicando en esta serie sobre Malvinas. Una evaluación honesta. Este libro cumple una función de síntesis y profundización histórica que lo distingue claramente de los libros anteriores de esta serie. No aporta la experiencia vivida del combate, ni la inmediatez del periodismo de investigación escrito meses después de la guerra, sino la precisión documental que solamente casi 30 años de desclasificación de archivos pueden ofrecer. El valor central del libro está en su capacidad de integrar, en un solo relato coherente, información que hasta su publicación se encontraba dispersa en archivos de distintos países y en los testimonios parciales de las fuentes consultadas por el periodismo de investigación de las décadas anteriores. Esa capacidad de síntesis, con el respaldo documental que Joffre pudo reunir gracias a su propia trayectoria profesional en el ámbito de la inteligencia de Estado, es un aporte historiográfico genuino. Su limitación principal, que conviene mencionar con la misma honestidad que aplicamos a cualquier libro de esta serie, tiene que ver con la posición institucional del propio autor. La trayectoria de Joffre como exdirector de la SAID, si bien le dio acceso privilegiado a ciertos archivos y contactos, también implica que su mirada sobre ciertos episodios, particularmente los que involucran a los propios servicios de inteligencia del Estado, no está exenta de una perspectiva institucional propia, que un lector crítico debería contrastar con otras fuentes, como venimos haciendo a lo largo de toda esta serie. Otra limitación honesta es que, al priorizar la reconstrucción documental y política, el libro no desarrolla con la misma profundidad la experiencia humana directa de los combatientes que se ofrecen los libros de Connie Esteban, algo coherente con el objetivo específico de esta obra, pero que conviene tener presente para saber qué tipo de lectura es esta dentro del conjunto más amplio de la serie. Vale la pena, además, reconocer que este libro representa un ejercicio poco común de historia contemporánea, reconstruir con rigor de archivo un episodio en el que el propio autor, por su trayectoria profesional posterior, terminó vinculado institucionalmente al mismo aparato de inteligencia que analiza. Ese doble lugar, historiador y en cierto sentido, heredero institucional de una parte del objeto que estudia, exige del lector una lectura atenta, pero no invalida el valor documental del trabajo, siempre que se lo complemente, como venimos haciendo en esta serie, con las otras miradas que ya recorrimos, el testimonio directo, el periodismo de investigación inmediato y el análisis de la información oficial. En definitiva, la evaluación honesta de este libro no puede separarse del lugar que ocupa dentro del conjunto de la serie, tomado de manera aislada, es una obra de referencia sólida y meticulosa, tomado en conjunto con los 4 libros anteriores que ya recorrimos, se convierte en una pieza que confirma, precisa y contextualiza históricamente todo lo que esos testimonios y esas investigaciones periodísticas ya habían adelantado con las herramientas y el acceso documental disponibles en cada uno de sus respectivos momentos de publicación. Conceptos clave del libro. 1. La distancia histórica como herramienta de precisión. El libro se beneficia de casi 30 años de desclasificación progresiva de archivos diplomáticos y de inteligencia, permitiendo una reconstrucción más precisa que la disponible para el periodismo de investigación inmediato. 2. La historia diplomática de largo plazo previa a la guerra. Más de una década de negociaciones bajo mediación de Naciones Unidas que generaron, y después frustraron, expectativas de una resolución negociada del reclamo de soberanía argentino. 3. La cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido. Un nivel de colaboración en inteligencia satelital y de comunicaciones documentado con mayor precisión que la disponible en 1983, y que resultó decisivo para la campaña militar británica. 4. La reconstrucción cronológica precisa de la decisión de invadir. Actas y memorandos internos que permiten fechar con exactitud la secuencia de decisiones que llevaron a la invasión del 2 de abril de 1982.
5. El rol de la inteligencia internacional más allá del eje angloamericano. La atención soviética al conflicto en el marco de la Guerra Fría, y la colaboración de inteligencia de Chile con el Reino Unido dado el conflicto fronterizo paralelo del Beagle. 6. La caída de Galtieri como consecuencia documentada de la derrota. El proceso interno dentro de las Fuerzas Armadas que llevó a su salida apenas días después de la rendición, reconstruido con archivos internos de la época. 7. La derrota como catalizador de la apertura democrática. La aceleración dacchementebel del proceso de transición hacia elecciones democráticas, que se concretaría en diciembre de 1983. 8. El libro como síntesis historiográfica. Su función de integrar en un solo relato coherente la información que el periodismo de investigación y los testimonios directos habían documentado por separado en las décadas anteriores. 9. La perspectiva institucional del propio autor. Un factor a tener en cuenta críticamente, dado el propio recorrido profesional de Joffre dentro del aparato de inteligencia del Estado argentino en años posteriores a la guerra. 10. El proceso continuo de desclasificación histórica. La idea de que la comprensión histórica de un evento como este sigue evolucionando con cada nueva desclasificación de archivos, un proceso que probablemente continuará aportando matices adicionales en las décadas futuras. 11. La dimensión regional latinoamericana del conflicto. Un ángulo poco desarrollado en los libros anteriores de esta serie, cómo distintos países de la región interpretaron y reaccionaron ante el conflicto, entre la solidaridad retórica y la cautela geopolítica frente a un precedente de uso de la fuerza para resolver disputas territoriales. 12. El rol de terceros países en el suministro de tecnología militar. El caso específico de Francia y los misiles Exocet, que muestra cómo las relaciones de un país proveedor de armamento con la OTAN pueden condicionar, en medio de un conflicto real, la cooperación técnica que ese país finalmente decide o no brindar. Mapa de ideas. El recorrido del libro se puede seguir así. Una larga historia de negociaciones diplomáticas frustradas por la soberanía de las islas alimenta, durante más de una década, expectativas y frustraciones que confluyen en la decisión de 1982. Con documentación desclasificada, Joffre confirma y precisa la cronología de decisiones que llevaron a la invasión, sumando el rol de una red internacional de inteligencia mucho más amplia de lo que se conocía en 1983. La derrota militar de junio de 1982 desencadena, de manera dacchementebel, la caída de Galtieri y una crisis institucional irreversible dentro de las Fuerzas Armadas. Esa crisis acelera el proceso de transición democrática que culminaría en diciembre de 1983. Casi 30 años después, con archivos ya desclasificados, este libro logra integrar todo ese recorrido en una sola reconstrucción histórica de referencia. Mapa de ideas extendido. Lo que distingue a este libro dentro de la serie es que no aporta un ángulo temático nuevo, como se hicieron los libros anteriores con el combate, la desinformación oficial o las decisiones secretas, sino una capa temporal distinta, la de la historia ya sentada, con el rigor documental que solamente el paso de las décadas permite. En cierto sentido, este libro funciona como una revisión y confirmación, con archivos, de todo lo que esta serie viene documentando hasta ahora, cerrando el círculo entre el periodismo de investigación inmediato y la historiografía de largo plazo. Vale la pena notar, además, que este proceso de desclasificación progresiva que sostiene todo el libro de Joffre no es un fenómeno cerrado ni terminado. Distintos archivos, tanto argentinos como de otros países involucrados, continúan desclasificándose de manera parcial y paulatina, lo cual sugiere que la historiografía sobre la Guerra de Malvinas seguirá, en las próximas décadas, incorporando matices y precisiones adicionales a la reconstrucción que este libro logró consolidar hasta 2011, sin que eso reste valor a lo que ya está sólidamente documentado hasta el momento de su publicación. Preguntas para seguir pensando. Este libro deja planteadas preguntas que van a acompañar el resto de esta serie sobre Malvinas. ¿Cuánto de lo que todavía no sabemos sobre este conflicto depende simplemente de que ciertos archivos, en distintos países,
todavía no se han desclasificado por completo. ¿Cómo debe un lector crítico evaluar el trabajo de un historiador cuya propia trayectoria profesional está vinculada a las instituciones que analiza? ¿Y qué otros episodios de la historia argentina reciente esperan todavía una reconstrucción documental tan completa como la que este libro logró para 1982? Y una pregunta final que conecta con el resto de esta serie: si la reconstrucción histórica de un hecho sigue cambiando y precisándose durante décadas a medida que se desclasifican nuevos archivos, ¿qué grado de provisionalidad deberíamos asumir, como lectores, frente a cualquier relato histórico que hoy consideramos completo o definitivo, incluido este mismo libro que acabamos de analizar? Esa provisionalidad, lejos de ser un defecto del conocimiento histórico, es en realidad una de sus características más honestas. Cada generación de historiadores trabaja con la documentación que tiene disponible en su momento, y el valor de un libro como este no depende de que sea la última palabra sobre 1982, sino de la solidez con la que integra la evidencia disponible hasta el momento de su escritura, un estándar que este libro, según hemos visto a lo largo de todo este análisis, cumple con creces. ¿Qué leer después? Si todavía no viste los vídeos anteriores de esta serie, sobre los chicos de la guerra de Daniel Cohn, iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, partes de Guerra de Esperanza y Cittadini y Malvinas, la trama secreta de Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi, te los recomendamos como base para esta lectura de síntesis. En la próxima entrega de la serie vamos a analizar la Guerra de las Malvinas, de Martin Middlebrook, que nos va a dar, por primera vez en esta serie, la mirada británica sobre el mismo conflicto. Más adelante en esta serie vamos a completar el panorama con el análisis internacional de Friedman y Gamba, la lectura en dominio público de Paul Broussard sobre la historia de las islas, y finalmente las aproximaciones desde la ficción literaria de Fouillé, Gamerro y Ratto, cada una aportando una dimensión distinta para entender este capítulo central de la historia argentina reciente. Call to Action. Si este vídeo te ayudó a entender mejor la dimensión histórica completa de esta guerra, déjame en los comentarios qué otro libro de esta serie sobre Malvinas querés que prioricemos. Este canal lo hacemos juntos, y las sugerencias de la comunidad son las que van armando el orden de esta serie. Y si todavía no te suscribiste a Manos Libres, este es el momento. Quedan 7 libros más de esta serie completa sobre Malvinas, y vienen entregas igual de profundas en las próximas semanas. Gracias por acompañar esta 5ª entrega de la serie. Como siempre en este canal, el objetivo no es solo contar una historia, sino entenderla en toda su complejidad, con el respeto que merece cada una de las personas reales que la protagonizaron. Nos volvemos a encontrar muy pronto, con la 6ª entrega de esta serie completa sobre la Guerra de Malvinas, dedicada a la Guerra de las Malvinas de Martin Middlebrook, que nos va a llevar, por primera vez, al otro lado del conflicto. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta la próxima.